vamos a hablar justamente de una de las propuestas que más ha generado revuelo y que ha salido de la campaña de Abelardo de la Espriella, y es esa llamada motosierra al Estado. Mariana, lo hemos comentado acá. Él ha dicho en varias ocasiones pues lo que busca es justamente llegar a recortar una gran parte del Estado colombiano, porque dice que hay entidades públicas que duplican funciones o que no sirven para nada o que incluso significan solamente burocracia, como por ejemplo el Ministerio de la Igualdad. Esta mañana en una entrevista con Caracol Radio, que ya la hemos mencionado aquí, pues el candidato ya moderó un poco su propuesta. Él dice que no es que vaya a llegar a recortar a todos, porque claro, esto está generando un temor en la gente que está trabajando allí en estas entidades y también lo que significa para el Estado, pues de una vez acabar con el 40% de las entidades y los proyectos y las políticas públicas que cada una de estas maneja. Ya moderó un poco, pero de todas formas la preocupación está latente. Y por eso hemos querido hablar con Mauricio Cabrera, filósofo y economista, quien además escribió una columna bien interesante en Revista Cambio que se llama Las finanzas del tigre. Profesor Cabrera, gracias por estar con nosotros aquí en De Frente, en Tercer Canal. Paola, muy buenos días, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, hablemos sobre esta propuesta. ¿A usted cómo le parece? ¿Es viable o no es viable? ¿Y qué riesgos tiene también hablar de hacer un recorte del 40% en el Estado colombiano? A ver, Paola, yo creo que primero hay que poner las cosas en contexto. La realidad que va a tener que enfrentar cualquier candidato que gane las elecciones es de unas finanzas públicas muy complicadas. Un déficit fiscal grande, se acerca al 7% del PIB, una deuda que viene creciendo, que se están pagando unos intereses muy altos. De manera que esa es una realidad con la que tiene que contar cualquier candidato. En este contexto, eh, las propuestas de la Patria Milagro son ambiciosas. Proponen aumentar el gasto en muchos componentes, ¿cierto? Por ejemplo, proponen dar 10 billones de pesos para salud, proponen aumentar las transferencias a adultos mayores, que puede costar unos 4 billones, proponen compra de cosechas directas para campesinos por 2 billones de pesos, proponen 100.000 subsidios de viviendas anuales que pueden costar unos 5 billones y además proponen bajar impuestos, empezando por el 4 por mil, que es una de las principales fuentes de recaudo del gobierno. Son unos 17 o 18 billones de pesos al año. Hay otras propuestas que no tienen cifras precisas, como fortalecer la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, fortalecer la rama judicial, etcétera. Pero aún sin tener esto, uno puede estimar que, que estas propuestas pueden costar unos 40 billones de pesos al año más, es decir, un 2% del PIB. Con esto, el déficit fiscal pasaría de 8%. Entonces viene la pregunta de cómo se va a financiar no solamente estos gastos adicionales que van a hacer, sino la propuesta que tienen de bajar el déficit fiscal a 3,5%. En la página web de Defensores de la Patria aparece un cuadro donde ellos dicen que van a recoger o van a ahorrar unos 100 billones de pesos, y de esos 100 billones, unos 30 billones son por recorte del Estado. Claramente dicen que quieren recortar un 40% el gasto del Estado. Esta es tu pregunta en concreta y ahora sí voy a ella. Esto, Paola, simplemente es imposible. Te cuento una historia. En el año 1996, el ministro de Hacienda de la época, Guillermo Perry, propuso una reforma tributaria y el Congreso le exigió un recorte del gasto público. Se creó una comisión de racionalización del gasto público que coordinaba un economista muy importante, ya muerto, Gabriel Rosas Vega. Ahí estaba
Eduardo Lora, estaba Luis Fernando Alarcón, estaba Sergio Clavijo, un grupo de economistas muy importante. Yo participé también de esa comisión. La conclusión en el momento, después de hacer un estudio como de un año, es que era muy difícil recortar el gasto público porque más o menos en esa época el 85% del presupuesto nacional ya estaba comprometido con normas constitucionales o situaciones como el gasto en las fuerzas militares, en la rama judicial, que no se podían recortar. Este año, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, un órgano académico independiente, hizo un ejercicio similar y llegó a que la situación se había empeorado. Según los cálculos de ellos, el 92% del gasto del presupuesto nacional ya está comprometido, ¿sí? ¿Y en qué está comprometido? En transferencias al Sistema General de Participaciones, que es una cosa constitucional, transferencias a la educación pública, transferencias para financiar el gasto en salud, ¿sí? Las pensiones, el gasto en las fuerzas militares, el gasto en la rama judicial y, por supuesto, en el servicio de la deuda, el pago de intereses y amortizaciones. Es decir, este 92% es un gasto que no se puede reducir salvo que uno cambiara la Constitución. Y cambiar a la Constitución reduciendo el Sistema General de Participaciones, que es una de las propuestas que tienen ellos, pasarle competencias a las regiones, a departamentos y municipios sin pasarle recursos. Quieren recortar también la educación pública, volver todo un sistema de colegios por concesión, donde no haya colegios ni universidades públicas. Quieren recortar una cantidad de entidades. En la propuesta que aparece en la página web de Defensores, no hay una lista específica de entidades, pero en documentos de asesores de la campaña, se hablan de suprimir 14 ministerios, dejar solamente 5, hablan de suprimir 42 entidades, de recortarle funciones a otras 142, es decir, una motosierra estilo Milei. Eso es imposible en Colombia. Como por ejemplo, fue imposible también en Estados Unidos. Creo que todos recordamos el famoso DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que lideró Elon Musk y que llegó con la idea de recortar en 3 trillones de dólares y creo que hizo apenas el 2%. Los estados, no solamente el colombiano, son máquinas muy complejas de administrar y es imposible recortar en el corto plazo ese 40% que ellos están planteando. De manera que es una propuesta irreal y lo que va a hacer, si cumplen sus promesas de esos gastos que le mencionaba, es aumentar el déficit fiscal y por lo tanto la deuda pública. Sí, yo, señor Cabrera, en línea con eso que usted viene diciendo, yo quisiera preguntarle en este momento, ¿qué tanto margen, por ejemplo, de maniobra tiene el Ejecutivo? Porque era algo que yo leía en su columna y era el Ejecutivo le corresponde o tiene las responsabilidades sobre ciertos sectores, ciertos recursos, pero en realidad no es tan representativo de todo lo que implica el Estado. No sé si usted nos pueda explicar un poco mejor eso también para aterrizar qué tanto poder puede llegar a tener un presidente para hacer estas intervenciones o estos cambios. Una pregunta muy, muy pertinente, porque otra parte de los anuncios que han hecho es que quieren recortar 700.000 empleos públicos que dicen que son burocracia ineficiente. Y en esto, pues de nuevo, este informe de la Universidad Javeriana trae unas cifras muy importantes, ¿sí? De 1.150.000 empleados públicos que hay en el gobierno central, más o menos, ¿cierto? Defensa y policía son 480.000, es decir, más del 40%, ¿sí? Educación y salud son 475.000,
Entre esos dos ya tenemos 960.000. La rama judicial son cerca de 100.000. Es decir, la rama ejecutiva, que si bien es cierto que ha subido en el gobierno Petro, tiene nada más 87.000 empleados. De manera que pretender recortar ese número de empleados, de nuevo es imposible, salvo que se quiera acabar con las Fuerzas Armadas, salvo que se quiera debilitar la rama judicial, salvo que se quiera acabar con la educación pública, salvo que se quiera acabar con el sistema general o reducir el sistema general de participaciones. Realmente sorprende que una persona del conocimiento y la experiencia del exministro Restrepo, que fue ministro de Comercio y ministro de Hacienda, no sea consciente de estas limitaciones e inflexibilidades del gasto público, porque realmente la burocracia estatal, si se quiere llamar así, pues es grande, pero como le digo, el 85% está entre defensa y policía y el sector educación y el sector salud, en el gobierno central, por supuesto. Sí, profesor Cabrera, sin embargo, pues digamos que entendiendo que usted ya nos ha explicado que esta propuesta es imposible de realizarse, incluso aquí nos están comentando en nuestro chat que parece como más populista que otra cosa, yo sí quisiera como encontrarle un punto medio, porque si es real que hay entidades que duplican funciones o pues también una cantidad de burocracia en el Estado, muchos contratos que conocemos en el mundo de la contratación como corbata, gente que pues no está cumpliendo con sus funciones y que sí podría, digamos, hacerse como algún ajuste, ya sea el gobierno que sea, el de Iván Cepeda o el de Abelardo, hacer un ajuste para ahorrar también por ahí. ¿Eso usted lo ve viable y cómo podría ser? Es claro que hay que hacer algún recorte del gasto público. En este gobierno han crecido los contratos por servicios, ha crecido un poco la nómina. Hay ministerios que definitivamente no tienen ningún sentido y han sido ineficientes, como el Ministerio de Igualdad. Y entonces uno sí puede hacer un recorte, pero ese es un recorte que eventualmente puede ahorrar un 4 por mil, un medio punto del PIB en el mejor de los casos, ¿sí? De manera que es algo que hay que hacer. Hay grasa que hay que recortar en el Estado, hay que buscar más eficiencia del Estado, de eso no hay duda, pero eso no es la solución al problema. Es una parte, y diría yo, una parte pequeña de la solución al problema. También lo mencionaba usted, pues que lo que se pretende con esta propuesta es como copiar ese modelo de Milei en Argentina. ¿Eso cómo ha salido finalmente el presidente Javier Milei en ese país? ¿Pudo hacer un recorte y eso cómo pues terminó? Sí se hizo un recorte, allá llegaron con la motosierra. Llegaron con la motosierra, recortaron ministerios, recortaron sobre todo programas sociales, ¿sí? Y con esto disminuyeron un poco el déficit del gobierno central. Esto, sin embargo, no es posible replicar en Colombia. Y no es posible replicarlo por dos razones. Una, la que mencionaba ya, de que muchos de estos gastos son ordenados por la Constitución. Perdón, tal vez me corrijo. Sí se podría recortar cambiando la Constitución. Y entre paréntesis yo quiero mencionar que yo veo mucho más riesgos de un cambio, de hacer cambios en la Constitución en un gobierno del abogado de la Espriella que en un gobierno de Iván Cepeda. Su propuesta implica muchos cambios en la Constitución, no solamente en materia fiscal y económica, sino también en materia de derechos sociales, en derechos por ejemplo, derechos humanos de las mujeres, de las poblaciones LGTB, etcétera, ¿cierto? Pero entonces le decía, sí se puede hacer unas cosas cambiando la Constitución, pero, por ejemplo, aquí hay otra cosa en la que habría que cambiar la Constitución y las leyes. Otra de las fuentes de financiamiento que proponen son las regalías. Quieren aumentar la producción de hidrocarburos y de
minerales para tener más regalías y con eso cubrir el déficit fiscal. La propuesta, yo estoy de acuerdo. Hay que aumentar la producción de hidrocarburos, hay que aumentar la producción de minerales como cobre y oro, hay que aumentar las regalías, por ejemplo, en el caso del oro. Sin embargo, hay dos pequeños problemas para esta propuesta con la que, repito, estoy de acuerdo. Primero, que el aumento de la producción se va a demorar, ¿sí? Ecopetrol no está produciendo más porque no se hayan firmado contratos de exploración, simplemente es porque no se ha encontrado más petróleo ni más gas. Mire, un dato, el gas que se está empezando ya a desarrollar costa afuera, en mar adentro, por encima de la costa de La Guajira, es un gas cuyo contrato de exploración se firmó hace 15 años, ¿sí? Y han pasado 15 años y todavía no ha salido la primera molécula al mercado. Un contrato de exploración que se firme hoy empezaría a producir petróleo y gas mínimo en 8 o 10 años. De manera que el primer problema para este aumento de las regalías es el tiempo que pasa en que se empiece a producir. Es difícil encontrar petróleo. Ecopetrol está gastando mucha plata en exploración, mucha plata, más de $2 billones al año. Y sin embargo el petróleo no aparece inmediatamente y cuando aparece se demora mucho en desarrollar el pozo. El segundo problema de esta propuesta de las regalías, que realmente es una gran sorpresa que el exministro de Hacienda no lo sepa y no corrija el programa, es que las regalías no son de la nación. Las regalías son de departamentos y municipios. Entonces el aumento de regalías no va a disminuir el déficit del gobierno central. Le va a dar más plata a departamentos y municipios, lo cual es bueno si se sabe gastar y si hay los controles para que no se la roben, pero no va a disminuir el déficit fiscal, ¿sí? Entonces, repito, es muy difícil aplicar esta motosierra desde el punto de vista puramente económico. Pero Paola, hay otro elemento que hay que mencionar. ¿Por qué pudo hacer Milei esos recortes? Porque cuando llegó a la presidencia, los movimientos sociales estaban muy debilitados. El peronismo, que siempre ha sido una fuerza muy grande, y el sindicalismo en Argentina estaba muy debilitado después de 25 años de kirchnerismo. Entonces, aunque hubo protestas y aunque hubo rechazo y huelgas, estas no fueron lo suficientemente fuertes para impedir los recortes que hizo Milei. La situación en Colombia es totalmente distinta. Los movimientos sociales están en el momento de mayor empoderamiento de toda la historia de Colombia. La izquierda hoy representa el 40 o 45% de la población. De manera que la protesta de los movimientos sociales contra estos recortes sería enorme, suponiendo que el Congreso los apruebe, porque el Congreso tendría que aprobar muchos de ellos. Pero aun si los aprobara el Congreso o los hagan por decreto, va a haber una protesta social enorme, un estallido social que va a impedir. Se imagina uno que la situación aquí va a ser más parecida a la de Bolivia, donde hay una protesta social que lleva ya semanas con tomas de ciudades, etcétera, y que están exigiendo la renuncia del presidente. De manera que si aún desde el punto de vista legal y constitucional se encontrara la forma de hacer estos recortes, la protesta social que se generaría en Colombia impediría que fueran efectivos. Ese punto es muy importante. Sí. Señor Cárdenas, yo quería preguntarle... Perdón, Cabrera. Quería preguntarle, en línea con esto que usted venía hablando de Ecopetrol y la producción de hidrocarburos, uno de los temas que está sobre la mesa en esta contienda electoral es el del fracking. ¿Esto sí es viable? Es decir, si es algo también que le compete a un gobernante, ¿es populista, es seguro? Sí, no sé usted cómo percibe esta propuesta del fracking por parte de Abelardo de la Espriella. Yo estoy convencido que el fracking es una alternativa que hay que explorar y es muy importante, sobre todo por una razón. Recordando lo que dije ahora de las demoras en exploración, la gran ventaja del fracking es que no hay que explorar.
se sabe dónde hay roca madre, donde hay yacimientos de petróleo que ya han sido explotados. Entonces, en la mayoría de los pozos petroleros que se han explotado o que se están explotando hoy en día, debajo de ellos hay roca madre en la que se puede hacer fracking, ¿sí? Y yo siempre he sido partidario de que se estudie la posibilidad de hacer fracking en Colombia. Sin embargo, tengo una diferencia muy grande con la propuesta de la Patria Milagro, porque en Colombia ya se aprobó el camino para evaluar el fracking. El Consejo de Estado en el año 1919 o 1920, perdón, 2019-2020, estableció la obligación de hacer unos proyectos piloto para evaluar si las consecuencias que tenía el fracking en Colombia. Porque la realidad es que en Estados Unidos se está haciendo mucho fracking sin consecuencias medioambientales ni para la salud ni para la población, pero es un ecosistema muy distinto. Los ecosistemas colombianos del Magdalena Medio, que es donde se podría empezar el fracking, son muy diferentes a los de Estados Unidos. Por eso Colombia adoptó o aprobó una ruta para hacer fracking, que es hacer los proyectos piloto, unos proyectos vigilados con veeduría de ambientalistas, de universidades, de expertos, etcétera, que determinaran realmente cuál es el impacto del fracking en esos ecosistemas. En el año 2021 se empezaron esos proyectos y en el año 2022, durante el gobierno de Duque, se frenaron exactamente en abril de 2022. Ecopetrol y la Exxon estaban haciendo una llamada Cale y la otra La Perla, tal vez. Frenaron esos proyectos en 2022, hay que decirlo, no por decisión del gobierno, sino por decisión de un juez que aceptó una tutela de las comunidades vecinas. Posteriormente, en el 2023, la Corte Constitucional revisó esta tutela y la avaló, la aprobó. De manera que, pero el camino está ahí, y yo insisto, creo que hay que hacer los proyectos de fracking. Creo que no tienen ningún sentido y son ilógicas y perjudiciales este tipo de acciones de tutela que impiden que haya ciencia, que se tengan datos objetivos. La discusión sobre el fracking es una discusión muy pasional. Es una discusión que en Colombia hoy no es científica, sino teológica. Tanto de los que lo critican como de los que lo aprueban a rajatabla. Yo creo que tenemos que seguir una ruta que es objetiva y científica, que es hacer estos proyectos piloto, determinar efectivamente cuáles son los impactos que tiene sobre el medio ambiente y sobre las comunidades. Yo creo, a priori, que los impactos son pocos y manejables, porque es que la tecnología de fracking ha avanzado muchísimo. De las primeras cosas que se hicieron hace 25 o 30 años, que tenían muchos problemas de contaminación, de fugas, etcétera, ya hoy ese era, digamos, el fracking 1.0. El exministro de Minas, Amílcar Acosta, habla de que estamos en fracking 6.0, es decir, una tecnología muy distinta a la que se usó al principio, pero yo creo que no se puede tomar la decisión a la ligera de salgamos a hacer fracking por encima de las comunidades, por encima del medio ambiente, no. Hagamos una discusión científica objetiva con estos pilotos y con base en ellos determinemos si se puede hacer, qué salvaguardas hay que tomar, cómo se pueden aminorar los riesgos y los impactos que pueden tener sobre las comunidades y el medio ambiente, y ahí sí hagamos fracking. Profesor Cabrera, una última, porque ya se nos está acabando el tiempo y tiene también que ver con estas propuestas que está lanzando como globos el señor Abelardo de la Espriella. Bueno, aunque lo decíamos esta mañana en la entrevista que dio en radio, las moderó, igual pues hay una preocupación por quienes han escuchado esto y pues no saben si esto podría pasar o no. Y él habla de dolarizar la economía. ¿Eso es viable? ¿Se puede hacer? ¿Qué tan fácil es? ¿Y qué riesgos también tiene para Colombia el hecho de que dolaricemos? O bueno, como dijo el candidato esta mañana, que las personas tengan la posibilidad de tener cuentas en dólares. A ver, hoy las personas tienen la posibilidad de tener cuentas en dólares. Pero aquí habría que recordar una frase de Napoleón Bonaparte cuando algunos de sus partidarios asesinaron a un noble alemán que se le oponía. Napoleón dijo,
eso más que un crimen es una estupidez. ¿Sí? Pretender dolarizar en Colombia, más que un error, es una estupidez. Hay un artículo muy importante, reciente, de hace 2 días tal vez, del exministro Juan Camilo Restrepo, Ah, que no es una persona del pacto histórico, no es una persona que esté en la campaña de Iván Cepeda, y hace unas anotaciones contundentes contra la dolarización en Colombia. ¿Sí? Y quisiera señalar solamente dos. Eso es abdicar y perder totalmente la posibilidad de que el Banco de la República tenga una política monetaria. Ya nuestra política monetaria estaría determinada por las decisiones del Federal Reserve de Estados Unidos. No tendríamos ninguna posibilidad de fijar la tasa de interés. Y la política monetaria, que es un elemento para frenar la inflación cuando se está subiendo o para reactivar la economía en una recesión, simplemente perderíamos ese instrumento. Hay otro argumento cultural. Países que dolarizaron, por ejemplo, Ecuador, que hoy no tiene política monetaria autónoma, para hacerlo hizo una devaluación grande del dólar, porque la dolarización le quita competitividad a las exportaciones colombianas y favorece las importaciones que vienen de otros países. Para evitar ese problema, la recomendación que han hecho en los pocos países que han dolarizado es que tiene que haber una tasa de cambio muy alta, muy competitiva. Dolarizar con una tasa de cambio de 3.600, 3.700 pesos por dólar es condenar a la quiebra a todos los exportadores colombianos, darle una bonanza impresionante a las importaciones y acabar con toda la industria colombiana que hoy compite con esas importaciones. De manera que, repito, dolarizar más que un error económico es una estupidez. mm. Bueno, pues profesor Mauricio Cabrera, muy claras sus explicaciones. Ahí está la opinión de un experto y pues sobre estas propuestas que hace Abelardo de la Espriella, que también, como ya lo mencionábamos, pues las ha moderado, pero de todas formas sí hay unas que están firmes, como por ejemplo el tema de volver a la exploración, no, establecer la exploración y explotación de petróleo a través del fracking y bueno, lo del recorte del Estado, que seguramente ya explicará él después cómo lo va a aplicar. Muchísimas gracias, profesor Cabrera. Paola, si me permites Por una supuesto, claro que última sí. anotación muy breve. Creo que vale la pena que hagan este análisis también con la campaña de Iván Cepeda. Porque si llega a la presidencia van a tener el mismo problema fiscal. Y también hay una cantidad de propuestas menos ambiciosas tal vez que las de la Patria Milagro, pero también hay propuestas de aumentar el gasto en programas sociales, lo cual es deseable, pero la pregunta clara es ¿de dónde sale la plata? En la campaña de Iván hasta ahora han sido muy escuetos, muy poco explícitos en cómo se va a financiar eso y cómo se va a manejar el déficit fiscal. Afortunadamente, nombraron la semana pasada a la persona que coordinaría la parte económica y que eventualmente sería la ministra de Hacienda, que es la hoy senadora y exalcaldesa de Bogotá, Clara López Obregón, una persona con una formación económica excelente, estudió en Harvard y en MIT, con gran conocimiento del Estado, del sector público, y sería importante que ustedes pudieran también entrevistarla a ella para que empiece a dar pistas de cuál sería el manejo fiscal que haría el gobierno de Iván Duque. Claro que sí, profesor De Iván Cabrera. Cepeda, perdón, ¿qué tal el lapsus? Sí, sí, sí. No, por supuesto que sí, créame que aquí lo hemos intentado buscarla a ella pues desde antes de que se conociera que va a ser la coordinadora del tema económico en la campaña de Cepeda, pero le vamos a insistir, muy importante también que nos aclare pues cómo se va a manejar la política económica si es que llegan a ser gobierno. Nuevamente, profesor Cabrera, muchas gracias. No, a ustedes muy amables. Que esté muy bien, feliz día. Sí, Mariana, le vamos a Gracias. insistir a ver si nos habla mañana la senadora Clara López, porque ya lo hemos hecho anteriormente de pedir una entrevista con ella, pero ahora que se conoce, pues que incluso podría ser la ministra de Hacienda de Iván Cepeda, pues bien interesante poder conocer también su punto de vista sobre todas estas
formas o necesidades que hay en el país para fortalecer la economía, para recuperar la senda de crecimiento, para acabar con el déficit fiscal y bajar también pues esos niveles de o ese hueco que hay en este momento en materia de ingresos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.